Si bien la fundación de Salta se realizó en el año 1582, nosotros consideramos importante retrotraernos un poco más en el tiempo, porque acuerden que para estudiar cualquier proceso histórico tenemos que tener en cuenta la situación previa. Entonces, un buen año para empezar sería 1492, que es cuando Colón llega a América. Pero para estudiar los procesos americanos, nosotros tenemos que tener en cuenta dos contextos: el americano, el local, y el europeo, porque América es una colonia de la corona castellana, y todas las decisiones que se tomen para este territorio emanan de esa localidad. Entonces, desde 1492 hasta que se produzca la fundación de Salta, nosotros vamos a tener tres reinados. El de los reyes católicos, que son los que impulsan este proceso de las expansiones ultramarinas, este proceso por el cual se envían barcos con objetivos económicos hacia otros territorios, buscando este paso hacia las Indias, y son los que financian el viaje de Cristóbal Colón. Entonces acá tenemos una fotito de Fernando de Aragón y Isabel de Castilla. El año pasado nosotros vimos que durante el siglo XV y hasta el siglo XVIII España no existe como tal, sino que tenemos dos coronas en el actual España: Castilla y Aragón. Entonces, como ellos dos se casan, las coronas quedan unidas a partir de su... Pasamos a la siguiente imagen. A ver. Bien, en la siguiente imagen se supone que están viendo acá en Salta hay una estatua de Isabel la Católica en la zona de Tres Cerritos, que es esta. Hay una rotonda y ahí esta estatua que no se ve muy bien, pero bueno, cuando vayan de paseo pueden verla. Es una estatua en honor a Isabel la Católica. Quien va a suceder en el trono de Castilla y de Aragón va a ser su hija, Juana, pero que va a estar inhabilitada para gobernar, primero por su padre y después por su hijo, porque la consideraban loca debido a un par de actitudes y manías que tenía. Entonces la van a encerrar en un castillo en Tordesillas y ahí va a pasar el resto de su vida. Y el que va a gobernar una vez que se muera Fernando el Católico en 1516 va a ser su nieto Carlos I, hijo de Juana y de Felipe, que lo tenemos ahí muy hermoso, precioso. Desde 1516 hasta 1556 va a gobernar la corona de Castilla y Aragón. Además tendrá otros territorios, los Países Bajos, el Sacro Imperio, tendrá posesiones en Italia, en algunas partes de África, en Asia, las Filipinas y en América. O sea que era dueño de medio mundo durante su reinado. Carlos abdica, deja su trono debido a malestares físicos a su segundo, quien va a gobernar entre 1556 a 1598. Es importante tener en cuenta estos reyes porque son los que autorizan las expediciones y la fundación de ciudades. Entonces, por ejemplo, Felipe va a tener como 4 esposas, se le van muriendo las esposas y él se va casando con otras porque, bueno, necesitaba tener hijos. Y uno de sus matrimonios es con la reina de Inglaterra, María Tudor, y durante su matrimonio con María Tudor es que se produce la fundación de Londres. En Catamarca hay una ciudad que se llama Londres y lleva ese nombre en honor al matrimonio de Felipe con María. Dejando de lado el contexto europeo, vamos hacia América a recordar
la conquista. En 1492 habíamos visto que Cristóbal Colón llega a las islas del Caribe y a partir de ahí organiza expediciones hacia el territorio, hacia el continente. En América nosotros teníamos dos grandes imperios indígenas, el imperio azteca, ubicado en el actual México, y el imperio inca o el imperio del Tahuantinsuyo, que comprendía los actuales países de Perú, Ecuador, Bolivia, norte de Chile y norte de Argentina. La conquista del imperio azteca se va a desarrollar entre el año 1519-1521, cuando se tome la ciudad de Tenochtitlán, que es la capital del imperio, y se establezca el virreinato de Nueva España. Por otra parte, el imperio inca, la conquista del imperio inca va a ser mucho más extensa, más dificultosa. Podríamos considerarla como una primera etapa desde 1529, cuando Pizarro llega al Perú, hasta 1533, cuando se establezca un rey, Manco Inca, que responde a los intereses de España. Pero decimos que es más compleja porque a pesar de que los españoles logran tomar el territorio y deponer al rey que estaba, se generan como dos poderes. Por un lado el español y por el otro lado se organiza un nuevo imperio inca que le hace frente a los conquistadores. Otra fecha importante en la conquista inca es 1542, cuando se crea el virreinato. Es importante tener en cuenta las fundaciones de los virreinatos, porque son las entidades políticas máximas, son las autoridades máximas y son las que autorizan las expediciones y las fundaciones en América. A partir de que se llega al Perú, se van a organizar expediciones hacia el sur. En 1536, Diego de Almagro busca un paso hacia Chile. En 1543, después, Diego de Rojas organiza otra expedición hacia el norte del territorio argentino. Mucha suerte no tiene porque termina siendo asesinado por la población indígena. Va a ser seguido por Francisco de Mendoza, que también es asesinado en esta expedición, pero en este caso por sus tropas. Esto es también como para ilustrar que no es que vinieron los españoles y miraban y decían, ah, qué lindo, voy a fundar una ciudad aquí y todo bien, sino que habían dificultades que tuvieron que pasar algunos para poder llevar a cabo este proceso. Por otra parte, en 1549, Juan Núñez de Prado funda la primera ciudad en el actual territorio argentino, que se llamaba El Barco. La funda en la zona del actual Catamarca, pero Pedro de Valdivia, que era el capitán de Chile, reclama este territorio diciendo que pertenece a Chile, entonces tiene que trasladar la ciudad un poco más al norte, pero en esta nueva zona donde la traslada sufre ataques por parte de la población indígena, entonces tiene que volver a trasladarla hacia Santiago, hacia la zona del actual Santiago del Estero, y entonces esta ciudad tiene como tres fundaciones. En 1553 se funda la ciudad de Santiago del Estero y es la primera fundación de una ciudad estable, podríamos decir. Entonces, ¿con qué objetivo se fundaban estas ciudades? Básicamente podemos decir que tenían dos objetivos. Primero, asegurar la comunicación desde el norte argentino con el Alto Perú, con Bolivia, y después cuando se funde Buenos Aires con el puerto. Después verán ustedes en regional todo el comercio que se genera y la importancia de las ciudades. Y por otra parte, para dominar la población indígena. Eso lo vimos este año, de que la población indígena es importante para los españoles porque es su mano de obra. Ahora bien, otra cuestión de las ciudades que se van fundando es
que no todas son duraderas en el tiempo, no todas se fundaron y siguieron permaneciendo, sino que algunas, como le pasó al Barco 1, tenían problemas de jurisdicción y tuvieron que trasladarse, otros por conflictos con la población indígena, también fueron desapareciendo y trasladándose. Y por último, por cuestiones geográficas, a veces se asentaban en territorios que eran inhóspitos, que no eran adecuados para la vida, y esto hacía de que las ciudades no prosperaran y tuvieran que trasladarse. Entonces, para el territorio argentino nosotros vamos a encontrar tres corrientes colonizadoras. La primera, o una que proviene del norte, es decir, del Alto Perú, como ven en el mapa. La otra, que viene desde Chile, que es la cuyana. Y por último, la del litoral, que desde el Paraguay va a fundar las ciudades de la parte este del actual territorio argentino. Bien. Bueno, ahora que ya escucharon esta parte de la exposición de la profe Elías, en la que ella les recordaba justamente la importancia de tener en cuenta el contexto europeo y también lo que va sucediendo en el territorio americano un tiempo antes de lo que vendría a ser la fundación de Salta, es importante avanzar, ¿sí? Si nosotros seguimos la explicación que venía desarrollando la profe, vamos a ver que ya a fines del siglo XVI, distintos espacios y sobre todo lo que vendrían a ser la zona del Potosí y lo que vendría a ser el virreinato del Perú, van a empezar a desarrollar, obviamente, una necesidad porque se funden ciudades, ¿sí? En especial, una de las necesidades que se va a desarrollar en el siglo XVI tiene que ver con la fundación de una ciudad en lo que vendría a ser la región del Tucumán, ¿sí? Si nosotros volvemos atrás en el mapa, la región del Tucumán no es una región pequeña, ¿sí? Sino que más bien es una región bastante extensa en lo que vendría a ser el territorio para ese momento, ¿sí? Esta vendría a ser la región del Tucumán, ¿sí? Una región bastante amplia. Ahora, si nosotros volvemos a esto, vamos a decir que en realidad hay distintas opiniones con respecto a la fundación que se debe realizar para ese momento, ¿sí? No se ponían de acuerdo sobre cuál es el papel que debía cumplir esta ciudad. Así como les decía la profe Elías, las ciudades se fundan específicamente teniendo en cuenta las necesidades que se van desarrollando y sobre todo porque deben de cumplir un papel, ¿sí? En este caso, ¿cuál es el problema o cuál es la discusión que existe en ese momento? No se ponían de acuerdo sobre cuál debía ser la función que iba a cumplir esta nueva ciudad que ellos estaban intentando fundar. Primero que nada, una de las decisiones o una de las opiniones que existía sobre la fundación de esta ciudad tenía que ver con la comunicación del Potosí con el Atlántico, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Si nosotros analizamos nuevamente el mapa, vamos a ver qué es lo que sucedía. Generalmente, las comunicaciones se realizaban a través de lo que vendría a ser el Pacífico, ¿sí? Siguiendo obviamente los puertos habilitados que tenían estos virreinatos. Pero una de las opciones que se estaba obviamente tratando de observar tenía que ver con las conexiones que se podían desarrollar con el Atlántico. Por lo tanto, que existiera una ciudad que sería en este caso una ciudad de tránsito entre el Potosí, ¿sí? Entre lo que vendría a ser la zona del Potosí y el Alto Perú, hacia Buenos Aires, era interesante, ¿sí? Que se desarrollen o que se genere, perdón, una ciudad en este lugar, iba a ser importante porque iba a ser una ciudad de paso que además agilice la comunicación entre el Potosí y Buenos Aires. Ahora, ¿por qué se busca esa fundación en el sentido de las comunicaciones? Primero que nada porque el tráfico de mercaderías, desde lo que vendría a ser la zona del Alto Perú hasta el espacio del noroeste argentino o hacia la zona de Chile, generaba que los productos se hagan cada vez más caros, ¿sí? Debido a que debían de cruzar distintas fronteras y distintos espacios, entonces en cada uno de los lugares que obviamente ingresaba la mercadería se le iban grabando impuestos.
Entonces, la mercadería que quizás salía 7 pesos en lo que vendría a ser la zona del Alto Perú, mientras iba transitando otros espacios, cada vez se iba haciendo más cara y eso generaba que en algún punto los comerciantes pierdan, ¿sí? Porque debían de pagar una gran cantidad de impuestos. Entonces se baraja obviamente la opción de que se habilitara esta ciudad para que el tráfico de lo que vendrían a ser las mercaderías ingresara por la zona del Atlántico y de esa manera no fuera tan caro llegar a lo que vendría a ser la zona del noroeste argentino, ¿sí? Bien, sigamos entonces. Otra de las, obviamente, de las opciones que se estaban barajando para ese momento tenían que ver con la protección del Potosí ante el avance de las poblaciones indígenas y obviamente de los extranjeros, ¿sí? Si recuerdan lo que les ha explicado la profe María seguramente el año pasado, una de las preocupaciones que también van a tener los españoles es que los portugueses constantemente quieren también formar parte de esto que ellos han obtenido de, a ver, de la gran suerte que han tenido al encontrar estos dos grandes imperios y obviamente imperios que tienen una gran disponibilidad de lo que vendrían a ser minerales, ¿sí? Entonces, una de las opciones también justamente es crear una ciudad que funcione como una ciudad defensiva, en este caso en la región del Tucumán, y que impida que las poblaciones indígenas que se encontraban sobre esta zona, es decir, las poblaciones del Chaco o Alamba, avancen sobre lo que vendría a ser la zona del Potosí, ¿sí? Como les decía la profe, uno de los problemas más grandes que nosotros vamos a tener en este caso es que las poblaciones indígenas no se van a quedar quietas y se van a rebelar constantemente ante las fundaciones y ante el avance de lo que vendrían a ser los conquistadores, ¿sí? Entonces, en este caso, también se intenta fundar una ciudad, no solamente por cuestiones de comunicación, sino también por prevenir, obviamente, el avance de las poblaciones indígenas y el ataque de estas poblaciones a zonas que eran de interés, obviamente, económico para lo que vendrían a ser las colonias en este momento, ¿sí? Bien, si nosotros seguimos, lo que vamos a ver es esta imagen que se encontraba hace un tiempo, hace unos años, en lo que sería el monolito de la Plaza 9 de Julio, ¿sí? Cercano a lo que hoy nosotros tenemos como el McDonald's, ¿sí? Se encontraba, obviamente, esta estatua en honor a Hernando de Lerma, ¿sí? Hernando de Lerma va a ser nombrado gobernador del Tucumán en 1577, ¿sí? Es nombrado gobernador del Tucumán para esa fecha, pero él no puede llegar hasta lo que vendría a ser hoy la región del Tucumán porque carece de los medios, ¿sí? Ustedes van a ver que no es tan fácil llegar hacia América, ¿sí? Son empresas bastante complicadas y obviamente se necesita de una gran cantidad de recursos económicos para hacer posible este viaje y obviamente la llegada de estos personajes importantes a lo que vendría a ser nuestro territorio, ¿sí? Hernando de Lerma va a poder llegar aproximadamente 1580 hacia lo que vendría a ser la zona de Santiago del Estero, ¿sí? Va a llegar hacia ese espacio y lo que va a hacer es rápidamente relevar a quienes en ese momento se encontraban en funciones, que era Abreu, ¿sí? Muchos cronistas de la época van a decir que Hernando de Lerma era un hombre bastante particular con respecto a su carácter, pero sobre todo con respecto a el poder que él trataba obviamente de mostrar, ¿sí? Va a ser un hombre bastante complicado con respecto a las relaciones que tenga. Y no solamente estas relaciones van a ser complicadas con su antecesor, en este caso el gobernador anterior de Santiago del Estero, sino también con las fuerzas religiosas, ¿sí? Va a tener bastantes problemas y va a querer imponer la fuerza mediante todos los medios que tenga él posibles, ¿sí? Entonces, desde su llegada va a tener bastantes problemas, no solamente con los gobernadores y con las autoridades políticas, sino también con las autoridades religiosas. Eso va a hacer que en algún momento tanto Santiago del Estero como posteriormente la ciudad de Salta queden desprovistas de lo que vendría a ser la protección y la actividad religiosa, porque no tenía buenas, la gente en realidad no tenía buenas relaciones con quien en este caso es el fundador de la ciudad de Salta, don Hernando de Lerma, ¿sí? Ahora, ¿qué vamos a ver nosotros?
Para 1580, quien va a ser el virrey Toledo, es decir, el virrey que se encuentra en la zona del continente americano, específicamente en el virreinato del Alto Perú, le va a solicitar a quienes son obviamente gobernadores de distintos territorios la fundación de ciudades. En este caso, para 1580, se le asigna a el licenciado Hernando de Lerma la fundación de una ciudad en la región del Tucumán, ¿sí? Como decíamos, esta región era importante no solamente por estrategias de comunicación, sino sobre todo por la protección que se podía establecer en el Alto Perú, ¿sí? Y sobre todo en lo que vendría a ser la zona del Cerro Rico del Potosí. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Para esa fecha, Hernando de Lerma va a tratar de establecer una expedición y esa expedición la va a desarrollar con algunos españoles, ¿sí? No son muchos, y con 70 indios, ¿sí? Que van a avanzar sobre lo que vendría a ser el Valle de Siancas, ¿sí? Sobre lo que vendría a ser el Valle Central de la zona de el actual territorio salteño, ¿sí? Cuando ellos llegan, lo que van a hacer es observar cuáles son las ventajas y desventajas de la fundación en este territorio, ¿sí? Si bien no tenían, obviamente, analizado todo el territorio, las dos opciones que se presentarían en este caso serían el Valle de Calchaquí y los valles centrales o el Valle de Salta, ¿sí? La zona del Valle de Siancas. Ahora, ¿cuál es el problema? Obviamente se debe de analizar esta situación porque, como les decía la profe María, no es que una fundación se hace en cualquier lado, sino que hay que tener en cuenta, primero que nada, que la población indígena no vaya a generar que estas fundaciones caigan, y también hay que tener en cuenta que las condiciones de vida deben de ser aptas para que estos obviamente conquistadores, fundadores y personas que venían a vivir en este territorio pudieran llevar a cabo su vida, ¿sí? Entonces las condiciones de vida deberían de ser aptas. Lo que se va a hacer es analizar lo que vendría a ser el Valle de Calchaquí y el Valle Central o el Valle de Siancas, ¿sí? Cuando se analizan estas zonas, vamos a decir, el Valle Calchaquí tiene algunas ventajas, ¿sí? Por ejemplo, hay una gran cantidad de comunidades indígenas que tienen un conocimiento sobre la agricultura. Entonces, si nosotros pensamos en esa situación, vamos a decir, las comunidades indígenas pudieran brindar una serie de conocimientos para que estos fundadores, colonizadores, se establezcan en la región y puedan desarrollar la actividad económica. Sin embargo, va a haber una desventaja que tiene que ver obviamente con que estos pueblos son extremadamente belicosos. ¿Qué quiere decir esto? Que van a atacar las fundaciones. Entonces, no es tan propicio que digamos que se establezca una fundación en ese lugar, ni una ciudad obviamente, porque vamos a ver que son zonas en las que las poblaciones indígenas pueden atacar estos espacios, ¿sí? Además, vamos a ver que la zona de los valles calchaquíes tienen una carencia de agua y sobre todo de lo que vendrían a ser zonas de pastizales, ¿sí? Esto genera un problema, obviamente, para lo que vendría a ser la ganadería, ¿sí? Y para el desarrollo de la agricultura, porque al no tener agua, es decir, el terreno no es propicio, no se puede tampoco desarrollar la vida tal cual como había dicho la profesora Elías, ¿sí? Ahora, si nosotros avanzamos hacia lo que vendría a ser el Valle de Salta, vamos a ver que esta zona tiene más ventajas que las que tendría lo que vendría a ser el Valle Calchaquí, ¿sí? En este caso, una de las cosas que podemos observar en el Valle de Salta tiene que ver con las tierras que son fértiles, ¿sí? El Valle de Salta compone lo que hoy en día nosotros conocemos como el Valle de Lerma, ¿sí? Que estaría compuesto por lo que vendría a ser las zonas de Cerrillos, La Merced, El Carril, Chicoana, Rosario de Lerma, ¿sí? Son las zonas que componen el Valle de Salta y que son tierras muy fértiles y que además tienen una disposición constante de agua, ¿sí? En el caso de la ciudad de Salta, nosotros vamos a ver que está rodeada por bastantes ríos, ¿sí? Por ejemplo, en la zona del río Vaqueros, vamos a tener la zona del Arenales, ¿sí? Que son cursos de agua constantes que tienen estas tierras, ¿sí? Pero vamos a tener ciertas desventajas también. ¿Cuáles van a ser las desventajas en este caso? Que la comunidad indígena era bastante pacífica, pero no son muchos en cantidad.
Por lo tanto, ¿cuál es el problema? Cuando lleguen los pobladores españoles, no iban a poder repartirse a los indígenas en grandes cantidades, porque son muy pocos, ¿sí? Entonces, ese número no alentaba a que los vecinos vengan a fundar una ciudad. ¿Qué pasaba durante ese tiempo? Se repartían las comunidades indígenas y a cada una de las personas que llegaban se le asignaban una cierta cantidad de indios en su servicio, ¿sí? Lo que vendría a ser el servicio de la encomienda. Pero, ¿qué es lo que va a pasar? El Valle de Salta no posee una gran cantidad de comunidades indígenas, entonces no les iba a tocar a los fundadores o a los vecinos que vinieran a asentarse en la zona una gran cantidad de indios en su servicio. Entonces vamos a ver que para ellos eso representa un problema. Sin embargo, ¿qué es lo que va a pasar? Inevitablemente terminan eligiendo lo que vendrían a ser la zona de los valles centrales o el Valle de Salta, y es en este espacio en el que se lleva a cabo la fundación de la ciudad de Salta. ¿Sí? Bien. Avanzando, ¿qué es lo que vamos a ver? El 16 de abril de 1582, hace 483 años, lo que se va a llevar a cabo es la fundación de la ciudad de Salta, ¿sí? El licenciado don Hernando de Lerma va a fundar la ciudad de Salta en nombre de la Santísima Trinidad, de la Virgen María, del apóstol Santiago y obviamente del rey de España, ¿sí? Lo que se funda es la ciudad de Lerma en el Valle de Salta. Ustedes van a ver que con el tiempo esto va a ir cambiando de nombres, ¿sí? Para 1582 esto se va a llamar la ciudad de Lerma en el Valle de Salta. Pero con el avance de los años y obviamente la importancia que vaya teniendo, como les decía la profe María, esta región para la economía, vamos a ver que esta ciudad va a ir cambiando de nombres hasta llegar a llamarse, por ejemplo, la gobernación de Salta del Tucumán, Juríes, Diaguitas y Comechingones, para después ser, por ejemplo, la gobernación de Salta del Tucumán y hoy en día ser conocida como la ciudad de Salta, ¿sí? Vamos a ver que, por ejemplo, la ciudad se funda en nombre a específicamente los santos evangelios y obviamente a algunos representantes de la Iglesia Católica como la Santísima Trinidad, la Virgen María y en este caso el apóstol Santiago, ¿sí? Lo que vamos a ver en este caso es, por ejemplo, en esta diapositivas que le estamos presentando, vendría a ser el acta fundacional, ¿sí? En el acta fundacional lo que vamos a ver, por ejemplo, es lo que, por ejemplo, las personas que estuvieron en ese momento van a escribir y van a dejar sentados sobre este proceso fundacional. En este caso van a decir que en el Valle de Salta, los 16 días del mes de abril, de 1582, estando su señoría el ilustre licenciado Hernando de Lerma, gobernador y justicia mayor de estas provincias de Tucumán y sus dependencias, habiendo venido a este asiento para poblar en nombre de su majestad una ciudad y estando su señoría, el señor gobernador, en el dicho asiento, en presencia de todo su campo, capitanes y soldados, dijo que por cuanto es notorio en esta gobernación y provincia del Tucumán, su señoría, el señor gobernador, ha venido a la conquista de naturales de este valle de Salta, Jujuy, Calchaquí, Pulares, Cochinota, Humahuaca y todos los demás circunvecinos y comarcanos, que son de guerra y rebelados contra el servicio de su majestad para poblar en su real nombre una ciudad, pueblo de españoles, para que los dichos naturales vivan en política y tengan doctrina y reconocimiento de la palabra del Santo Evangelio, cesen los robos, muertes y daños que hasta ahora han hecho y cometido, impidiendo los pasos de caminos, entre muchos otros inconvenientes de notable daño y perjuicio para esta gobernación. Como podemos ver entonces, obviamente como les decía, la fundación se hace en nombre de lo que vendrían a ser distintos representantes de la Iglesia Católica, además de, obviamente, su majestad, en ese caso el rey de España, ¿sí? Y también se funda la ciudad, obviamente haciendo referencia a distintas cuestiones y en este caso sustentándose o amparándose en que lo que vendrían a hacer ellos es brindarle a estas comunidades indígenas la verdadera fe, que es la fe del Santo Evangelio y la de la Iglesia Católica, y obviamente para reprimir las acciones que ellos estaban llevando en contra de la gobernación, dicen, ¿sí?
Cuando ellos llegan, la cantidad de pobladores indígenas, como les decía, en el Valle de Salta no es muy amplia, pero sí en lo que vendría a ser el Valle Calchaquí. Entonces nosotros vamos a ver que tenemos los Salta, vamos a tener los Pulares, los Cochinotas, los Humahuacas, ¿sí? Que son obviamente pobladores de la provincia de Salta y Jujuy, comunidades indígenas originarias de esta zona, ¿sí? Si avanzamos nosotros, vamos a ver que dentro de esto tenemos, obviamente les mostraba esta imagen nuevamente de Hernando de Lerma, que se encontraba en esta zona del monolito, y esta vendría a ser una imagen de la fundación de Salta, ¿sí? Cuando se fundaba una ciudad, lo que se hacía era establecer o justamente poner un palo, ¿sí? Que se llamaba Picota de la Justicia. Además, vamos a ver que hay distintos representantes, obviamente, y distintas personalidades en esta fundación. Entre ellas vamos a tener, primero que nada, a don Hernando de Lerma, vamos a tener también a aquellas personas que hacen, por ejemplo, de juristas, o también aquellas personas que llevan a cabo la función de escribanos. Vamos a tener también, obviamente, a representantes de la Iglesia Católica, ¿sí? En este caso, por ejemplo, vamos a ver algunos monjes, algunos sacerdotes, y también vamos a tener en cuenta, por ejemplo, a quienes vendrían a ser miembros del servicio de Hernando de Lerma y quienes estén obviamente integrando sus tropas, además de lo que vendrían a ser comunidades indígenas. En este caso, si ustedes observan esta imagen, es muy raro observar en este caso que haya presencia de comunidades indígenas. Esta imagen se encuentra en lo que vendría a ser el lateral derecho de lo que vendría a ser la Catedral Basílica de Salta, ¿sí? En el pasillo que da hacia el Banco Macro, ¿sí? Esta imagen nosotros las encontramos en ese lugar y obviamente hace referencia a la fundación. Cuando se lleva a cabo un proceso fundacional, lo que se hace es, como les decía, establecer la picota de la justicia, y aquel que viniese a fundar, lo que va a hacer es, obviamente, fundar por los santos evangelios, los representantes de la Iglesia Católica y su Real Majestad, y va a ofrecer, obviamente, una contienda a quien se oponga a esta fundación. Si es que nadie se opone a la fundación, se da por fundada la ciudad, y lo que se establece en este caso es poner aquí lo que vendría a ser el acta fundacional y lo que posteriormente se van a entender como las leyes de este lugar, ¿sí? Después del acto fundacional, lo que se lleva a cabo es la repartición de solares, ¿sí? En este caso, lo que yo les puse acá es un plano hipotético de la ciudad de Salta para 1582. ¿Qué significa que este sea un plano hipotético? Que no es real, ¿sí? Sino que se ha planteado como una hipótesis de lo que podría ser para ese momento. Si nosotros observamos en detenimiento este plano, lo que vamos a ver es una ciudad en forma de damero, ¿sí? Hay ciertos historiadores, Philip Aries creo que es uno de ellos, que dicen que cuando nosotros hablamos de las ciudades, vamos a ver que estas ciudades españolas responden a un modelo en particular. En el caso de las ciudades españolas, estas se fundan en lo que vendría a ser una forma de damero, ¿sí? Un damero como el que nosotros tenemos cuando jugamos al ajedrez o a las damas, ¿sí? ¿Cómo podemos observar nosotros eso? Porque vamos a tener una fundación en cuadrículas, ¿sí? Si ustedes analizan, por ejemplo, sus barrios en Cerrillos, en La Merced, en El Carril, en la ciudad de Salta, lo que se funda o cómo se organiza el espacio generalmente es en manzanas, ¿sí? O lo que vendría a ser en cuadrículas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ese es un estilo típico de fundación que se establece por parte de los españoles, ¿sí? Entonces, vamos a ver que en este plano hipotético, lo que se organiza primero o lo que se reparte primero dentro de este territorio va a ser, primero, la cuadra para la plaza principal, que es lo que hoy en día nosotros conocemos como la Plaza 9 de Julio, que tiene en lo que vendría a ser la margen izquierda la Catedral Basílica de Salta o la Catedral Mayor, la Iglesia Mayor, y después vamos a tener en la margen derecha lo que vendría a ser el Cabildo. Aquí nosotros lo que tenemos es
los solares para la iglesia matriz y la casa del obispo, en realidad están al revés, diríamos nosotros, de lo que observaríamos, ¿sí? Y después en la parte de lo que vendría a ser el cuarto solar, va a ser la cuadra para el cabildo y para la cárcel. Si nosotros lo vemos de esa manera, ¿sí? Vendría a ser como si nosotros venimos caminando desde San Martín hacia la zona de la calle Belgrano, ¿sí? Va, siguiendo obviamente lo que vendría a ser la peatonal Alberdi, vamos a ver que se observa de esa manera esta distribución, ¿sí? En este caso tendríamos en esta zona, la zona del Museo de Antropología de Alta Montaña, en este caso se encontraba, por ejemplo, la iglesia de los jesuitas, y en este costado vamos a tener, por ejemplo, lo que es el Teatro Victoria, ¿sí? Hoy, en la actualidad. En ese momento solamente se habían repartido esos solares, además de que este quinto solar se establece obviamente para la orden franciscana, ¿sí? Esta vendría a ser la organización que tiene la ciudad para ese momento. Y en general, cuando se establecen o se dividen los solares, en general los solares se dividen o se entregan, obviamente los más cercanos a la plaza, para aquellos grupos sociales de mayor prestigio o de mayor poder, y mientras más alejados nos encontremos, obviamente, del centro de la plaza o el centro de la ciudad, vamos a tener menor prestigio que digamos. Profe María, ¿quiere agregar algo? No, recuperar cosas que vos dijiste, esto de que la conquista no solamente la llevan a cabo los expedicionarios, sino también que van acompañados con los representantes de la iglesia, que es importante también porque van a tener mucho poder en estas ciudades que se fundan. Nosotros, por ejemplo, vimos en el primer práctico de este año que acá en Salta vamos a tener la presencia de los jesuitas, que en el Chaco va a haber una misión jesuita que es la que ayuda, digamos, a la conquista o a la conquista de la población nativa. Y importante también que como que visualicen las imágenes o las estatuas que encontramos en nuestra vida cotidiana, bueno, la de Hernando del Hermano, pero la que está al lado de la catedral, porque también todo esto es como que forma parte de nuestra identidad. Sí, es importante tener en cuenta esas cuestiones, como dice la profe Elías, porque, a ver, forma parte de la construcción de la identidad, no solamente del país, sino sobre todo de una identidad que tiene que ver con la salteñidad, ¿sí? Y que son cosas que no necesariamente todos conocemos y que están a la vista de nosotros, ¿sí? Entonces, bueno, ya si es posible en alguna oportunidad haremos un recorrido por lo que vendría a ser la ciudad de Salta, para mostrarles obviamente cuáles son estos espacios históricos que hacen referencia a lo que vendría a ser nuestra identidad, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta eso, importantísimo lo que dice la profe María, no solo los conquistadores o no solo las personas dedicadas, por ejemplo, al servicio militar, son aquellas que se dedican a la fundación, sino que además vienen acompañados por todo otro sector que generalmente representa a la Iglesia Católica, ¿sí? Y tengan en cuenta que las fundaciones también se hacen en nombre de lo que vendría a ser los santos evangelios y obviamente para traerles la verdadera fe a las comunidades indígenas, ¿sí? Entonces, importante tener en cuenta eso. Otra imagen que queríamos mostrarles también tiene que ver con esta, ¿sí? Esta es una pintura que ustedes van a encontrar en lo que vendría a ser el Museo de Bellas Artes de la ciudad de Salta, que es el museo que se encuentra sobre la calle Belgrano, esquina Sarmiento, ¿sí? Esta imagen muestra, obviamente es una pintura, como les decía, que nos muestra a nosotros cómo vendría a ser la organización de la ciudad de Salta para ese momento, ¿sí? Si ustedes observan esta situación, lo que nosotros vamos a poder ver, obviamente, es el cabildo, ¿sí? También vamos a poder ver iglesias y vamos a poder ver cómo es que se realiza esta división en damero, ¿sí? Es decir, que se organiza en zonas de manzanas, ¿sí? Entonces ustedes pueden ver
de esta manera cómo es que se da. El problema que tiene el Valle de Salta y que muchos les van a decir, le van a cuestionar a Hernando de Lerma con respecto a esta fundación, es que tiene una gran cantidad de agua. Ustedes van a ver en que la ciudad de Salta se inunda constantemente y eso es una cuestión que nosotros vivimos toda la época del verano, por ejemplo. Entonces, es una situación bastante particular por la que mucha gente le va a cuestionar a Hernando de Lerma la fundación en este lugar. Sin embargo, la fundación no se va a mover, ¿sí? Tiene ataques de poblaciones indígenas, pero la verdad es que las poblaciones en esta zona son poblaciones bastante pacíficas, entonces no hay demasiados problemas con respecto a la fundación en este caso, ¿sí? Bien, terminado eso, nosotros diríamos que hemos podido concluir con la clase de hoy. Les agradecemos obviamente por haber escuchado y como decía la profe María, es una clase alusiva con el sentido de que nosotros no pierdamos esta cuestión de que a pesar de la cuarentena, tenemos que recordar estos momentos históricos y estos acontecimientos importantes para nuestra historia y obviamente para la identidad salteña, ¿sí? Profe María. Sí, también ayuda a entender muchas cosas de nuestro presente. Yo les preguntaba a principio de año por qué nosotros hablamos español y por qué en Brasil se habla portugués, y es como que vamos encontrando a través de la historia respuesta a cuestiones que capaz nunca nos pusimos a pensar: por qué la ciudad de Salta es así y no es de otra forma, por qué se llama Salta, por qué está tal estatua en ese lugar y por qué está esa estatua de ese señor y no de otra, digamos. Creo que también esto nos ayuda a entender esas cuestiones. Bien, agradecerles entonces por su presencia en este caso a los alumnos obviamente de tercer año que han participado y también a los alumnos que les ha parecido interesante en este caso la exposición.